he recibido el siguiente correo. Tenemos 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. Estas tienen ya una 13 y la otra 15 años de edad. Con los muchachos no hay problema alguno en lo que en cuanto a la modestia en el vestir. Pero las muchachas, esa es otra historia. Como bien dice usted en algunos de sus sermones, la mujer cristiana debe vestir con modestia y decencia, y las muchachas de hoy en día odian los vestidos largos, la ropa que no es ajustada a sus talles, y esto es un gran problema para nosotros. Hemos intentado convencerlas de que no es grato a los ojos de Dios la forma de vestir que tienen las muchachas modernas de hoy en día, pero ellas no hacen caso. Muy bien, el primer problema con hijas rebeldes es que no tienen fe en Dios. Esto es obvio. Los padres deben oír, aprender y aceptar el Evangelio puro del Nuevo Testamento, la enseñanza de Cristo y los apóstoles, rechazando las religiones y las ideas humanas. El mundo está lleno de iglesias establecidas por los hombres, pero Jesucristo prometió edificar su iglesia, Mateo 16, 18, y la edificó o la estableció el día de Pentecostés, como vemos en Hechos capítulo 2. De esta iglesia leemos a través del Nuevo Testamento, pero no leemos en ningún texto de las iglesias populares, las sectarias, las denominaciones que son tan populares con la gente. ¿Cómo pueden los padres criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor si ellos mismos no son miembros de la iglesia que Cristo compró con su propia sangre? Hechos 20 y 28. Y prefieren doctrinas de hombres, como Jesús dice en Mateo 15, 8 y 9, y prefieren iglesias establecidas por los hombres. Si los padres mismos no tienen verdadera fe en Dios y su palabra o su enseñanza, ¿cómo pueden inculcar la fe verdadera en sus hijos? Ahora, los padres, como fieles cristianos, deben enseñar a sus hijos para que tengan fe viva. No una fe muerta, como dice Santiago 2:26, una fe genuina en Dios y en su palabra, en su enseñanza. Si no aceptan y obedecen la palabra o la enseñanza de Dios, el problema es que no creen en Dios. No creen en Dios. ¿Qué pensaría usted si alguien le dijera, pues yo creo en usted, pero no creo lo que usted me dice? Yo creo en usted, pero no creo en su palabra. Millones dicen que creen en Dios, pero no obedecen su palabra. Los tales no tienen fe. No tienen fe. Más bien, son incrédulos, como los demás, que dicen abiertamente que no creen en Dios. Ahora, para producir esta fe genuina en Dios en el corazón de los hijos, es necesario dedicar mucho tiempo cada día a la amorosa enseñanza de ellos. No es suficiente enseñarles ciertos textos de vez en cuando, y no es suficiente llevarles a los servicios y clases bíblicas de la iglesia. No me entiendan mal, esto, desde luego,
es muy importante que uno asista y que lleve a sus hijos a los servicios de la Iglesia de Cristo, sobre todo el primer día de la semana. Pero hay un texto en Deuteronomio capítulo 6, verso 6, estas palabras, las palabras de Dios que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es una cosa de 24/7, enseñar a los hijos. Timoteo, el compañero de Pablo, llegó a ser un buen cristiano y evangelista. Pero dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:5, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. En la segunda carta, capítulo 1, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe en la abuela, la fe en la madre. Y luego desde la niñez tú has sido enseñado en las escrituras. Claro que sí. Los padres deben insistir en que los hijos escuchen atentamente y que participen en el estudio bíblico, repitiendo las lecciones, memorizando textos, contestando preguntas, expresando su fe personal. Que los hijos expresen su propia fe, indicando que tienen convicción. Y no hacen simplemente porque papá y mamá así me han enseñado, no, que ellos mismos tengan fe en Dios. Problema como ya leímos, el correo que recibí, el problema es que pues sus hijos no creen en Dios, no tienen fe. Aunque dijeron que sí creen en Dios, pero su conducta lo niega. Hebreos capítulo 11 habla de la fe y luego da los muchos ejemplos de hombres y mujeres que en verdad tenían fe. Era fe activa, obediente, que hacía las obras que el Señor les enseñó. Ok, ahora otro problema muy, muy importante es que no aman a Dios. Sus hijos, como aquellos que mencionamos al principio, no aman a Dios. Los padres deben enseñar a sus hijos a amar a Dios, dice Mateo 12, versículo 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si aman a Dios con todo el corazón y con todo el alma, con toda la mente, con todas sus fuerzas, amarán la palabra o la enseñanza de Dios. Los que no aman la palabra de Dios no aman a Dios. Para producir este amor de Dios en el corazón de los hijos, es necesario dedicar mucho tiempo cada día a la enseñanza de ellos. Hable a los hijos desde los más pequeños, comenzar con ellos hablando de Dios, de Cristo, de las cosas que Dios ha hecho, todas las cosas bonitas que los niños aman. Dios Él ha creado este entero mundo y para el beneficio del hombre. No es suficiente enseñarles ciertos textos de vez en cuando, y no es suficiente llevarles a los servicios y clases bíblicas de la iglesia sin enseñarles en el hogar. La iglesia lo que hace es indispensable, pero no es suficiente.
porque el trabajo, el papel de los padres es el papel de enseñar y criar a los hijos en el temor, en el amor y el temor de Dios. Entonces, los niños, pues al nacer, necesitan aprender de Dios. Los padres deben insistir en que los hijos escuchen atentamente y que participen en el estudio, repitiendo las lecciones, memorizando textos, contestando preguntas y expresando su amor personal. El problema de esta pobre mujer que mencioné al principio con sus hijas rebeldes, el problema es que no aman a Dios, no creen en Dios. La tercera carta de Juan, versículo 11, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aún los hijos en un hogar que profesa ser un hogar que sigue a Cristo, pero hay que estar segurísimo, de que los hijos escuchen y que entiendan y que repitan las enseñanzas y que tengan convicción, por ejemplo, en cuanto a este tema que estamos discutiendo, la modestia, la decencia en el modo de vestirse. Ahora, el tercer problema con hijas rebeldes es que no creen en el infierno. Hablar a los hijos pequeños del infierno, sí, hermanos, claro que sí. Seguro que sí. Ahora sí, yo repito, si no creen la palabra de Dios, pues no creen en Dios. Y una de las enseñanzas más claras de Cristo es que los que no obedecen al Evangelio y no perseveran en la fe van al lago de fuego. Van a ser castigados eternamente. Y los niños pueden entender eso. El problema es falta de enseñanza. Falta de imponer, de insistir en que ellos acepten y que ellos mismos expresen su convicción en cuanto al castigo eterno. Cristo habla del infierno, el fuego del infierno, en Mateo 5, 22, 29, 30, Mateo 10, 28, Mateo 18, 9, Mateo 23, 33, y este castigo es eterno. Como la vida es vida eterna, el castigo es castigo eterno, dura para siempre. Obviamente, si las hijas rebeldes creyeran estas palabras de Cristo, entonces ellos cambiarían su actitud en cuanto a vestimenta. No serían rebeldes. Pero el problema es que simplemente no son enseñadas o no se convencen, no creen. Pablo dice en Romanos 2, del 6 al 9, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Tanta gente quiere hablar solamente del amor de Dios. Oh Dios de amor, bondadoso, misericordioso. Amén. Amén. Así es. Pero no descuidar la enseñanza acerca de que es Dios de ira, es Dios de venganza, es Dios que no solamente bendice la obediencia, castiga la desobediencia. Y las muchachas que quieren vestirse como muchachas mundanas y no tienen modestia, no tienen pudor, y ellos quieren nada más ir con la corriente, los demás jóvenes,
ellos van destino al infierno. Van a ese lugar donde no deben querer ir. Entonces, dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor. Ahora los jóvenes rebeldes deben, en primer lugar, ellos mismos, ya jóvenes, yo no estoy hablando de niños, pero jóvenes, los jóvenes cometen muchos pecados. La Biblia habla de los pecados de la juventud. Yo he visto muchos textos que hablan de los pecados de la juventud y ellos deben obedecer al Evangelio. Deben oír el Evangelio. Dice Pablo que cuando Cristo venga, entonces viene con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no obedecen al Evangelio. Esta es en la segunda carta a los tesalonicenses, 1 del 7 al 9. Entonces, Hechos capítulo 2, 37 y 38, es un texto muy claro sobre esto. Cuando los judíos preguntaron, ¿qué haremos? Pregunta muy directa, muy sencilla. ¿Qué haremos? Y Pedro, obviamente ya creen. Ellos creen en Cristo y creen en el Evangelio. ¿Y qué haremos? Y dice Pablo, arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados, para ser salvo, para ser lavados, limpiados de los pecados, de ser justificados. Y luego ya son cristianos y deben vivir como cristianos. Ya no pueden vivir el ejemplo de las muchachas mundanas. No, ya dejaron eso. Ya están viviendo, ya están llevando la vida como Jesús enseña. Sin faltar, asistiendo a los servicios y participando en los cantos, oraciones y la cena del Señor y la ofrenda y poner atención a la predicación del Evangelio. Así para ser edificado, para ganar fuerza espiritual. Y luego no van a tener problema con las tentaciones del mundo. En lugar de ser presionados por los del mundo a hablar como ellos, y actuar como ellos, y vestirse como ellos. No, al contrario, la muchacha cristiana, el joven cristiano, ellos dicen a los del mundo, no, eso le lleva al infierno. Más bien deben imitar el ejemplo mío, que ahora yo estoy sirviendo a Cristo. Que no sean intimidados por la presión del mundo. No. Más bien reprenderles. Decirles, ¿para dónde van si no se arrepienten? Los del mundo, ellos insisten. Ellos exigen que los cristianos sean imitadores de ellos. Hagan como nosotros. Es la presión de ser iguales a nosotros. Y por eso Pablo dice en Romanos 12, en verso 2, no os conforméis al mundo. No os conforméis al mundo. Yo quiero dirigirme ahora directamente a las jóvenes. De no ser intimidadas por las muchachas mundanas. Ellos están equivocadas. Ellos no están sirviendo a Dios. Y tú sí, tú estás sirviendo a Dios. Son diferentes. Hay un texto en Juan 12, 42 de personas que creyeron, pero no confesaron por temor
por temor de los fariseos. Y es lo mismo hoy en día, que hay personas que creen, ya están convencidos, pero no pueden resistir la presión de otros. Muy bien. Entonces, 1 de Pedro 4:4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Dicen que ustedes quieren ser diferentes. Sí, Señor, exactamente. Y somos diferentes. El cristiano es diferente, no es como el mundano. Hay dos caminos. El cristiano está en el camino angosto que lleva al cielo, y los del mundo están en el camino ancho que lleva al fuego del infierno. Y es pura insensatez andar en el camino ancho que lleva al fuego del infierno. Dios nos da inteligencia, y los jóvenes deben usar la inteligencia que Dios les da. La palabra santificado, santificar, palabra muy importante. La palabra santo. ¿Qué es un santo? Simplemente es persona santificada, separada del mundo. Ya obedeció al Evangelio, ya se despojó de aquella ropa contaminada y ahora era para vestirse de Cristo. Ahora ya no practica las obras de la carne, más bien lleva el fruto del Espíritu. Hay diferencia muy grande entre los dos. Pero los jóvenes, las jóvenes cristianas, son diferentes, y sus amigas, entre comillas, no son amigas, pero profesan ser amigas, y ellas quieren hasta castigar a sus amigas cristianas, porque estas no quieren conformarse con las del mundo. Pues que digan lo que digan, pero están ellos rotundamente equivocados. Recuerde, jóvenes, recuerde el ejemplo de José allá en el libro de Génesis. Él estuvo en la casa de un hombre llamado Potifar, y la mujer de Potifar quería seducir a José. Era joven. Ya no era hombre, era joven. Y ella está insistiendo, duerme conmigo. Y José ya está lejos de su familia, y los hermanos lo han maltratado, lo vendieron como esclavo, y él, desde luego, pensando humanamente, él tenía causa así para rebelarse contra lo bueno. No, José no. José no, él corrió, él huyó. Él huyó de esa mujer, y ella agarra su saco muy costoso y no le hace, él corre. Y luego ella miente diciendo que José la estaba queriendo forzar. Bueno, tanto que sufrir si uno en verdad quiere ser cristiano, quiere ser hijo de Dios. Hay toda clase de persecución. También Daniel, cuando él era cautivo en una tierra lejana, él no quería contaminarse con los alimentos que el rey estaba proveyendo para sus siervos. Y él rehusó comer la comida que el rey proveía. Y desde luego, en eso estaba en peligro de ser castigado por ser
desobediente, por no conformarse. No, pues sea lo que sea. No, él no iba a pecar. Bueno, Pablo dice a los Corintios, capítulo 6 de la primera carta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que... Así una lista muy larga. Dice que así eran algunos de ustedes, pero ya fueron lavados. Al ser obediente al Evangelio, al bautizarse para perdón de pecados, eran lavados, limpiados. Y ahora ya sus pecados quedaron borrados. No vuelven a practicarlas, porque los que practican tales cosas van al infierno. No pueden heredar el reino de Dios. En fin, la cosa es que no podemos, los cristianos, estoy hablando de jóvenes, hijas, no pueden imitar el mundo. Así de simple. Así de simple. No pueden hacerlo. Y Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 2:9, así mismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa. La ropa corta, la ropa muy ajustada al cuerpo, la ropa que revela, exhibe el cuerpo, no es ropa decorosa, con pudor y modestia. Qué lástima que tantas jovencitas no hayan reconocido los caminos de Dios. Los caminos de Dios son perfectos. Son perfectos. Y es pura tontería imitar a los que tienen prácticas insensatas. Es muy curioso como la gente, aún los que profesan ser cristianos, siempre son presionados a imitar a los del mundo. Y eso no funciona, eso no sirve. Y si los imitamos, pues vamos con ellos en el camino ancho, al destino donde no queremos ir. Así es que remedios para tales hijas rebeldes, obviamente, pues ya hemos explicado los remedios. Es obedecer al Evangelio y ser fiel cristiano, ser fiel miembro de la Iglesia de Cristo, asistir fielmente a los servicios, cantar de corazón, orar de corazón, participar de la cena del Señor y hacer la ofrenda cada primer día de la semana, escuchar atentamente al hermano que esté predicando el Evangelio. En fin, esto es lo que el cristiano persevera. Es fiel hasta el fin. Ojalá que este estudio le haya ayudado a personas como aquella que me escribió. Yo sé que es problema muy común. La madre que tiene ese problema con hijas rebeldes, padres y madres que tienen hijas rebeldes, desde luego, pues, no son los únicos. Lamentablemente, hay muchos que deberían aprender estas lecciones. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor les bendiga.